El término surrealista es originario del francés. Se le atribuye al escritor galo vanguardista Guillermo Apollinaire en su obra dramática Las tetas de Tiresias de 1917. Esta palabra significa literalmente por encima del realismo, ya que los surrealistas aspiraban a crear un arte que superara o escapara a las perspectivas limitantes de la conciencia humana y de su expresión artística, el realismo. El surrealismo comienza en 1924 en París con una publicación del Manifesto Surrealista de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Este movimiento surgió a partir de fuentes estéticas y filosóficas muy diversas, que van desde la poesía de Rimbaud, Lautréamont y Alfred Jarry, la pintura del Bosco y los experimentos dadaístas. En especial surgió del poderoso influjo que tuvieron las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud en la sociedad. La perspectiva de la mente humana como un lugar con rincones ocultos y la posibilidad de que haya un lenguaje de los sueños sirvieron de base a los surrealistas. La primera exposición surrealista tuvo lugar en París en 1938 y el movimiento tuvo un rápido apogeo previo a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la mayoría de sus representantes en Europa se trasladaron a los Estados Unidos y distintos países de América Latina. Así se dio fin al movimiento europeo, pero sembrando una semilla que retoñaría apenas una década después, con una nueva oleada de autores surrealistas pertenecientes al continente americano. Ahora el contexto del surrealismo. El surrealismo nace en una época de bastantes transformaciones. Los estados entran en nuevas y diferentes formas de gobernar sus países. Se encuentra dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen tres grandes movimientos totalitarios: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Tienen en común su estructura de sistema ideológico. Nacen para defender los intereses de un grupo o clase social e incorporan en su discurso una fuerte carga emocional. A partir del estallido de la Guerra de Marruecos, en 1925, el surrealismo se politiza. Se producen entonces los primeros contactos con los comunistas. Desde ese momento se abrirá una disputa entre los surrealistas que conciben el movimiento como arte, rechazando la adhesión al comunismo, y los que acompañan fielmente la idea del giro izquierdista. Influencias. Su objetivo era resolver las condiciones previamente contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. El surrealismo es un movimiento intelectual internacional que se centró principalmente en París y se ocupó de los problemas del pensamiento y la expresión en todas sus formas. La mayor influencia intelectual del surrealismo fueron las teorías de Sigmund Freud en 1856 a 1939, el neurólogo judío vienés y fundador del psicoanálisis. Brendan y a otros surrealistas estaban muy impresionados con las descripciones de Freud sobre el inconsciente, del que pensaban era la mayor fuente de imágenes ocultas. Los surrealistas usaron las teorías de Freud para eliminar las barreras entre la fantasía y la realidad y abordar una serie de inquietantes emociones como el miedo, el deseo y la erotización. En su arte, los surrealistas ganaron inspiración de muchas fuentes. Preferían la obsesión y la imaginación excéntrica al trabajo racional académico. Otra fuente de inspiración eran las fantasías de Hieronymus Bosch, Piranesi, Henry Fuseli, también Max Klinger, Paul Gauguin Bresson y Gustav Monroe. El surrealismo rechazó el cubismo por ser demasiado lógico. La excepción fue la obra maestra de Picasso,
Les Demoiselles d'Avignon. Dos importantes influencias del surrealismo fue el movimiento simbolista y la escuela italiana de pintura metafísica creada por Giorgio de Chirico. El surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre plasmó un mundo absurdo y lógico donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó el dadaísmo la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud. André Breton. Breton fue un escritor y poeta francés considerado el padre del surrealismo. Sus escritos muestran ciertas características del dadaísmo, movimiento artístico que procedió del surrealismo y que sentó las bases para el desarrollo del surrealismo. Entre sus escritos destacan Nadja en 1928, que es surrealismo, manifiesto surrealista, obra que apoyaba la libre expresión y la liberación del subconsciente. Ernst fue un pintor alemán representante del movimiento surrealista, así como de su predecesor, el movimiento dadaísta. Su colaboración al surrealismo fue de gran importancia. En 1925 introdujo las técnicas de Freud y de calcomanía. En muchas de sus obras se representan figuras antropomórficas y fantásticas en paisajes del Renacimiento. Otras reflejan el trauma sufrido durante la Primera Guerra Mundial. Salvador Dalí, pintor y escritor español. Es probablemente uno de los artistas más conocidos del movimiento. Entró a formar parte del círculo surrealista después del estreno de Un perro andaluz. En sus pinturas combinó elementos superrealistas e hiperrealistas, las cuales muestran una fuerte influencia de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Entre sus obras destacan La persistencia de la memoria en 1931 y Cisnes reflejando elefantes. René Magritte, pintor belga. A primera vista, sus obras parecen tener un carácter altamente realista. Sin embargo, después de observarlas detenidamente, se observarán imágenes y escenas incongruentes. Las obras de Magritte buscaban reflejar lo que subyace detrás de las apariencias. Para esto solía pintar objetos aislados, de modo que el espectador se cuestionara sobre el significado de estos. Se podría destacar su periodo comprendido entre 1920 y 1924, donde muestran influencias de distintas corrientes artísticas, por ejemplo el cubismo, el orfismo, el futurismo o el purismo. Frida Kahlo, pintora mexicana conocida por sus autorretratos. Su vida estuvo marcada por la enfermedad. A los 6 años sufrió polio, enfermedad que dañó su pierna derecha, y a los 18 años sufrió un accidente automovilístico que hirió gravemente su columna vertebral y la pelvis. En total fue sometida a 35 operaciones, periodo en el que Frida Kahlo comenzó a pintar. Sus pinturas están fuertemente influenciadas por la cultura mexicana y expresan el sufrimiento que tuvo después del accidente, así como el daño físico, psíquico que este le generó.